Hola, ahora vamos a hablar en detalle de los controllers en Nest.js. ¿Qué son los controllers? Son las vías de acceso a nuestra aplicación, son los que reciben las solicitudes específicas de los clientes y dirige el flujo de la solicitud a través de nuestra aplicación y va a responder según corresponda. De acuerdo al patrón MVC, no es exactamente lo que estamos aplicando acá, pero sí hay una división de tareas y el controller es el que eh, toma las decisiones sobre una solicitud, puede llegar a interactuar con un modelo de datos, con una base de datos y será también el que responda, ¿no? Y si esa respuesta tiene que ser modificada de alguna forma o que se tenga que ver de cierta forma en particular, eso lo vamos a delegar también en otro componente y no en el controller. Entonces hace como de pasamanos. La definición en Nest.js de un controlador es usando el decorator controller en una clase. Opcionalmente podemos definir un path a modo de prefijo para cada controller. En el ejemplo vimos controller beers. En este caso todas las solicitudes que comiencen con barra beers van a ser atendidas por este controlador. El ruteo son estos mecanismos a través del cual nosotros decimos qué controlador va a recibir qué solicitud. Las trabajamos con clases y decorators, cada una de las rutas que queremos definir. Y frecuentemente cada controlador tiene más de una ruta, por lo general no se quedan en una, eh, aunque es probable. La idea es que cada una de estas rutas diferentes van a hacer o llevar a cabo acciones diferentes. En los ejemplos estamos hablando de obtener un listado, como el obtener cervezas o crear una cerveza. A modo de ejemplo, podemos ver estos dos casos de buscar todas las cervezas. Es el método que está por debajo, el find all. Y el decorator que usamos en este caso es un get, porque nos están solicitando las cervezas, ¿no? Asimismo, podríamos pensar en que nos pidan una cerveza en particular, con beers barra el identificador de la cerveza, el ID. Eso también lo vamos a hacer con un get. Si en cambio necesitamos recibir información del usuario, vamos a usar los métodos post para indicar que esperamos datos. Fíjense que el endpoint puede ser el mismo. En este caso, al no poner nada dentro del decorator, ya sea get o post, lo que estamos haciendo es colgarnos de el prefijo de controllers, ¿no? En controller beers. Por lo cual, tanto beers barra como en get como beers barra en post van a ser atendidos por cada una de estas operaciones. Si necesitamos detallar qué parámetros queremos recibir, eso lo vamos a hacer dentro del decorator. Vamos a ver los parámetros de rutas. A veces necesitamos acceder a la información que nos da el usuario. El usuario puede querer obtener la cerveza con identificador 1 o filtrar las cervezas que tengan cierta cantidad de stock o ordenar el listado de forma descendiente por algún campo. Todas esas operaciones van a poder ser descritas por el usuario a través de la construcción de la ruta, ¿no? El barra algo. Necesitamos entonces permitir al usuario que pueda ingresar esos datos en la ruta y nosotros necesitamos una forma de llegar a ese valor en el código. Vamos a usar entonces el decorator get en el caso, por ejemplo, del pedir una cerveza dado un identificador.
y vamos a agregar un token que le vamos a llamar para el mapeo del identificador. Los parámetros que vamos a definir de esta forma los vamos a acceder luego con el decorator @param en el encabezado de nuestros métodos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso queremos implementar la función find_one para encontrar una cerveza en particular, dado un ID. Entonces, en el decorator get vamos a poner el token :id, lo que nos va a permitir que el usuario pueda ingresar /beers y un campo al cual después vamos a poder llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? Necesitamos en el encabezado de la función, dentro de los paréntesis, recibirlos. Y los vamos a recibir con el decorator params y le damos nombre a eso, que va el nombre que va a tomar la variable, en este caso params. Y después accedemos a cada uno de los tokens que hayamos definido. ¿Cómo? Es accediendo con la variable params. Y el token que ingresamos, por ejemplo params.id. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el payload de las solicitudes, los cuerpos de las solicitudes, porque además de permitirle al usuario enviar un ID y otros parámetros como hablábamos de orden o de filtros del path de la solicitud, también podemos enviar datos como usuario, ¿no? o recibir siendo el servidor. Que esos datos pueden ser o mensajes muy extensos, o archivos binarios, puede ser una imagen, por ejemplo, y va a ir asociado al request. Otra cosa que puede hacer el usuario es ajustar esta solicitud para dar detalles diciendo qué es lo que está enviando, qué es lo que espera recibir, o si quiere indicar algún usuario clave, etc. Un poco para visualizar lo que estamos hablando, es que el usuario hace una solicitud a una dirección en particular y el browser envía un mensaje a ese host puerto donde va a estar el servidor atendiendo solicitudes, y la solicitud se compone de varias partes, en particular no solo de la URL y del host, sino también, por ejemplo, del cuerpo o de los datos que se están enviando. Posteriormente el servidor va a recibir esa información, como ya vimos, la va a procesar y eventualmente va a producir una respuesta que puede o no incluir datos o incluir el mismo tipo de mensajes o incluso archivos en la respuesta. En Nest.js, en el ejemplo anterior no estábamos recibiendo un dato más que el ID, y eso lo podemos mejorar permitiendo enviar un mensaje, y lo vamos a hacer con el decorator body. Pero primero hay que darle forma a ese mensaje que esperamos recibir. Lo podemos hacer a través de los DTOs, que son objetos de transferencia de datos, o Data Transfer Object en inglés, y el DTO define cómo van a ser esos datos que se están enviando o recibiendo, ¿no? Básicamente son clases. Pueden ser interfaces, pero en Nest se recomienda el uso de clases para definir los DTOs, y básicamente incluyen los campos y el tipo de datos de cada uno de esos campos. En la práctica se suele crear uno de estos componentes, uno de estos DTOs, para cada operación en la que manipulamos datos. Por ejemplo, podríamos pensar en crear un DTO para la acción de crear una cerveza, el createBeer DTO. Vamos a verlo en un ejemplo. Para crear una cerveza le vamos a pedir al usuario que nos ingrese el nombre, el estilo y el stock, por ejemplo. Y el stock va a ser un campo numérico. Podemos crearlo con el CLI de Nest, ingresando a Nest Generate Class, y le damos la ruta donde la va a crear. Como no tiene ninguna
importación obligatoria ni nada que hacer, simplemente hacemos generate class. Vamos a ir al proyecto y lo vamos a hacer. Yo tengo acá el proyecto abierto y a través de la consola, primero vamos a repasar la estructura de carpetas. Estábamos entonces el proyecto en source y nuestro módulo virs. Y acá yo estuve practicando, quedó la carpeta, pero tranquilamente puede no estar esta carpeta. Entonces en el módulo virs vamos a querer guardar nuestros DTOs. Vamos a hacer nest generate class y acá toda la ruta completa a partir de source, ¿no? Obviamente. Por lo cual vamos a ingresar virs DTO por si tenemos varios DTO y le vamos a dar nombre createVir.dto. Como siempre nos crea el archivo que necesitábamos y el archivo de test asociados a ese componente. Van a ver que por dentro no es más que una clase simple y vacía a la cual le vamos a sumar los campos que esperamos recibir. Vamos a contar con un name que va a ser de tipo string. Vamos a contar con un estilo también de tipo string y el stock que va a ser un número. Bien, ya estamos en... faltaron los puntos y comas. Estamos en condiciones de recibir la información de forma estructurada. Para recibirlo dijimos que íbamos a usar el decorator body. Lo vamos a ingresar en el encabezado de la función, una función por ejemplo create, y ponemos el decorator body con paréntesis y seguido del nombre de la variable, 2 puntos, la clase. Vamos a crear entonces en nuestro controller el método create. Como recibimos datos, entonces vamos a hablar de un post. Usamos el decorator post y la función se va a llamar create. Dijimos que dentro del encabezado de la función íbamos a tener el decorator body con paréntesis y seguido del nombre de la variable create vir DTO, 2 puntos, la clase que le da forma create vir DTO. Esto automáticamente nos va a dar una instancia de esta clase con el nombre, estilo y stock según cómo lo haya enviado el usuario. Como no estamos poniendo ninguna ruta acá, el post va a funcionar con el prefijo virs. O sea, va a ser una solicitud post a localhost 2.3000/virs. Y acá podemos responder cerveza creada. Bien, sigamos. Ahora, ya estamos recibiendo datos y ahora lo que nos interesa es, por ejemplo, si ya logramos guardar esos datos en una base de datos, es una práctica común en la operación de creación responder con lo mismo que se creó. De esta forma, el usuario que está interactuando con nuestro servicio tiene un feedback, una respuesta de lo que pasó por detrás. Si enviamos lo mismo que recibimos, entonces estamos al tanto de qué es lo que pasó. Podemos seguir enviando textos o estructuras distintas como XML o JSON. JSON hoy por hoy es la estructura de datos que más se utiliza. La representación es como se ve en la pantalla, es una anotación y está guiada por propiedades y valores. Lo único que tenemos son propiedades y valores. Y esos valores pueden ser cualquier tipo de objeto JSON válido,
¿Qué es un objeto JSON válido? Un objeto válido puede ser un string, puede ser un objeto válido, un objeto con una propiedad de valor, puede ser un objeto válido, un número, un booleano, true, false, otros objetos JSON así anidados, podemos tener un array, por ejemplo, y ese array por dentro puede tener cualquier objeto JSON válido, mismo concepto de anidación, ¿no? O anidamiento, perdón. Entonces, el arreglo en este caso está conteniendo 3 strings, ¿sí? Y después de cada par de propiedad de valor hay que ubicar una coma, salvo en el último elemento. Esto lo podemos ver tanto en esta sección donde se termina el valor de los ingredientes, no hay coma, y también como el último elemento del arreglo, el cual no lleva coma, los intermedios sí. Bueno, vamos a meter un poco de mano, vamos a crear los métodos para resolver todas las consultas que figuran acá. Vamos a buscar todas las cervezas, buscar una cerveza por ID y vamos a crear una nueva cerveza. Como base estamos tomando el controller que ordenamos de la clase de módulos, y los métodos entonces a implementar son findAll, findOne y create. Vamos para allá. El servicio este de ejemplo, el método este getHello, ya lo podemos borrar o podemos utilizarlo para agregar los nuevos. Vamos a incluir el findAll. El findAll responde a, por ejemplo, dame todas las cervezas. En este caso la ruta puede ser /beers, un get de /beers. En este caso no vamos a tener que poner nada porque tenemos el prefijo beers en la base del controlador, por lo cual lo único que estamos haciendo con get y vacío es responder a el beers barra. Bien, ya tenemos el primer método creado y podríamos pensar en un servicio para responder las cervezas, todas las cervezas. Vamos a crear un servicio, ahí ya teníamos uno, sí, teníamos el beer service también de la clase de módulos, y lo que vamos a hacer es un get all o find all, así mantenemos la nomenclatura. Vamos a responder con un arreglo. Lo podemos indicar así. En la devolución, el return, vamos a poner directamente un objeto JSON. En este caso, como son varios, vamos a incluir un array. Y un ejemplo de cervezas lo podríamos crear acá mismo, un JSON de una cerveza con un nombre, por ejemplo, IPA mutante, un estilo que va a ser India Pale Ale, y el stock con las unidades en stock, un número. Fíjense cómo el mismo JavaScript entiende e interpreta JSON como lo vimos en las filminas. Esta misma operación la podríamos mejorar porque tenemos el arreglo de información, toda nuestra información la tenemos en este método, lo podríamos dejar accesible por otros métodos, por ejemplo poniendo acá nuestras cervezas, y vamos acá a incluir el arreglo. Y lo que vamos a devolver es this.beers, haciendo referencia a esta variable que está acá. Bien, tenemos entonces un controlador que acepta la solicitud y un servicio que la trabaja realmente, en el cual el controlador lo único que tiene que hacer
es hacer un pasamanos hacia el servicio y que el servicio resuelva la operación. Vamos a renombrar acá el nombre de App Service, lo vamos a llamar Virs Service y actualizamos nuestro método. Is find all es el método. Bien, ahora se está marcando en rojo que el tipo de lo que estamos enviando, se ve arriba como el array que escribimos, no es asignable al tipo string. Acá es porque estamos diciendo que vamos a devolver un string. En este caso podemos simplemente no especificarlo y ya lo va a tomar por el valor que realmente tiene, que es un JSON. Bien, tenemos el find all, podemos pensar el find one, o antes podemos probarlo. Vamos a ingresar a correr la aplicación, ingresar en el navegador y ver que realmente cuando pedimos todas las cervezas estemos recibiendo ese JSON. Bien, ahí vemos mapeadas las rutas /virs con get y /virs con post. Vamos entonces a abrir en localhost 3000 /virs y deberíamos recibir todas las cervezas. Algo probablemente no anduvo, lo podemos ver en la consola. No hay ninguna respuesta. Tenemos un return desde el controller. El find all va a responder al get y el vir service debería estar funcionando. Podemos probar de retomar el JSON acá, a ver por lo pronto si eso es correcto. Vamos a borrar la variable intermedia. Quedó, ahí está. Y vamos a reiniciar nuestra aplicación. Bien, ahí refrescamos y está. Seguramente el error estaba en la forma de definir la variable. Lo que vamos a hacer es definirla correctamente, indicando que es una variable privada. Le vamos a dar nombre, virs, y en lugar de los puntos usemos el operador de asignación igual, y ahí sí vamos a tomar nuestro arreglo. Bien, y seguimos devolviendo this.virs. Probemos ahora. Entonces va a ser nuestro servicio y particularmente la variable virs la que va a tener toda la información de las cervezas por el momento hasta que la llevemos a alguna base de datos. Volvemos a refrescar y sigue funcionando. Perfecto. Bien, sigamos con el find one. Vamos a recibir un ID. Recuerden, el token es con 2 puntos. Y luego el método find one. Vamos a recibir los parámetros con el decorator params y le damos nombre params a la variable. Hay que importar el decorator param, si no me equivoco. Bien. Que faltó los paréntesis. Ahora podemos usar params.id para llegar a ese identificador que nos está solicitando. Y vamos a suponer que hay un método en el service
en el Beer Service que nos deja buscar find one y nos deja pasar el ID. Entonces vamos a acceder con params.id. Bien, nos está diciendo que esta función no está, la podemos crear desde acá. Declarar método find one. Esto en el servicio debería recibir el ID, lo agregamos a mano, no hay problema. Y lo que ocurre es que nosotros todavía no tenemos identificadores. Podemos empezar a contemplar el uso de un identificador, la cerveza 1, y para poder llegar a la cerveza 1 hay que iterar a través de los elementos del array o usar las operaciones que nos provee JavaScript. En este caso queremos buscar con find. Podemos buscar y el find lo que le tenemos que pasar es el ID. No, disculpen. Tenemos que decirle que busque en el campo ID. En este caso no sé si se llega a ver acá, después del paréntesis, acá el predicado, que es lo que tenemos que pasar a la función find, es una función que haga esta comparación, ¿no? ¿Qué campo de cada cerveza del arreglo es el que va a comparar con nuestro ID? Entonces es una función adentro de una función. Sí, perfecto. Esa función la definimos, se va a ejecutar con cada una de las cervezas, por lo cual recibimos cada cerveza, function beer, y dentro de la función respondemos si coincide o no. ¿Qué es lo que tiene que coincidir? El ID de la cerveza con el ID que yo recibí. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahí buscamos entre todos los elementos del arreglo la cerveza que nos interesa. Vamos a... ¿estamos terminados? Bien, sí. Ahí hay un errorcito. No, me equivoqué yo y puse el ID en find all. A ver. Sí, me había equivocado. El find one estaba acá arriba y estaba bien. Vamos a volver por acá. El find all devuelve todas las cervezas sin ningún identificador. Y el find one responde con la búsqueda de una en particular. Ahora sí, volvemos a reiniciar la aplicación. Y por último nos va a quedar el servicio para crear una cerveza. Vamos a ver si anduvo. Ahora sí listamos todas las cervezas, tenemos el identificador, perfecto. Y si queremos buscar la cerveza 1, fíjense que se sacan los corchetes indicando que es un único objeto, 1. Y si listamos todos vemos la diferencia de que hay un arreglo con varios objetos. Esa es principalmente la diferencia que tenemos que notar cuando trabajamos entre pedir todos o pedir uno. Muy bien. Si ingresamos 2, no deberíamos tener ninguna respuesta. Vamos entonces a terminar con nuestra tarea y es crear una cerveza. Ya habíamos planteado el método para crearla y estructuramos el cuerpo del mensaje como createBeerDTO. Entonces en createBeerDTO vamos a tener los datos que dijimos que el usuario tenía que enviar: el nombre, el estilo y el stock. Vamos a hacer que en lugar de responder un texto, responda lo que diga el servicio. Vamos a separar entonces la lógica de nuestra aplicación y es el servicio el que va a realizar la tarea de guardado. Al Beer Service le podemos agregar una operación create y le pasamos el DTO. Create Beer DTO.
podemos usar el gestor para crear el método. Nos acordamos que va a parar arriba, acá, lo llevamos para abajo y estamos entonces recibiendo la cerveza. Lo que tenemos que hacer es agregarla en nuestro arreglo, en nuestro beers. Podemos hacer un push al arreglo con el create beer DTO. Lo que nos está indicando acá es, se está dando cuenta que la propiedad ID no está en la solicitud que le hacemos al usuario. Esto es correcto porque el usuario no tiene que enviar un identificador, eso lo gestionamos nosotros desde nuestra aplicación. Por lo tanto, deberíamos pensar en obtener o calcular el próximo identificador, por lo cual lo vamos a poner next, una variable nextID, por ejemplo. Podríamos tomar un número aleatorio o el próximo ID del último elemento del arreglo. Para llegar a eso podemos con this beers, vamos a acceder al arreglo en una posición en particular, en 1 o 2, y esa posición es la última, ¿no? El último va a ser el this beers.length, que es la longitud, menos 1. Como arrancan en 0, la longitud menos 1 es el último elemento. Entonces, el último elemento va a tener el ID más alto hasta el momento, pero hasta acá accedimos a la cerveza. Tenemos que acceder al ID de esa cerveza. Por lo tanto, punto ID. El next ID va a ser todo esto más 1. ¿Sí? Es una forma por ahora de resolver el identificador. Bien, lo que nos queda hacer es mejorar el objeto que estamos guardando e incluir este identificador, que hasta el momento no lo estábamos haciendo. Lo que podemos hacer es volver a armar la cerveza, a guardar como un JSON con los datos que nosotros necesitemos. El ID va a ser el next ID. Y para los demás podemos usar el operador spread, que se conoce como 3 puntos, y lo que hace es agregar al objeto que estamos definiendo todas las propiedades y valores que tenga este otro. ¿Sí? Como resultado final vamos a tener lo mismo más un ID en la variable beer. Entonces lo que nos queda hacer es en el arreglo beers hacer un push para agregar la nueva cerveza. Como dijimos, es una buena práctica devolver lo que el usuario nos pidió. Si pidió que guardemos una cerveza, le vamos a devolver la cerveza, pero ya con su nuevo identificador, de forma que el que use nuestra aplicación sepa cuál es ese dato. Return beer. Devolvemos exactamente la misma que agregamos. Bien, ahí ya estamos. Y para probar esto no lo podemos hacer desde el navegador. Necesitamos una herramienta que nos deje poner el método post. Vamos a usar Postman. Postman nos va a servir tanto para hacer los get más complejos, post, y en el caso de los post incluso podemos o enviar JSON o enviar imágenes y todo lo que haga falta. La interfaz de la herramienta es muy simple. Por acá arriba hay pestañas de las distintas solicitudes. Voy a ver si podemos... Vamos a limpiar, vamos a agregar una nueva solicitud. Vamos a hacer un post, no un get. La dirección la ingresamos acá, localhost 3000. Como estamos creando una cerveza, solamente tenemos que poner el prefijo, ¿se acuerdan? Estamos haciendo un post a beers.
Y lo que tenemos que hacer es enviar la cerveza. Eso va a ir en el body de la solicitud, el cuerpo de la solicitud. Como estamos trabajando con JSON, vamos a poner raw para que nos deje escribir y seleccionamos JSON. A partir de acá podemos escribir nuestro objeto JSON y vamos a probar nuestro servicio. Vamos a darle un nombre. Podemos usar la barley wine. El estilo no estoy seguro, usamos barley. Me faltaron los 2 puntos. Y la cantidad de stock podemos decir que es de 100 unidades. Bien, ahí ya armamos todo nuestro request. Dijimos que va a ser JSON, que va a ser un post y que en su body va a tener este mensaje. Vamos a enviarlo y nos responde cerveza creada. Eso es porque no reiniciamos nuestra aplicación. Nos quedó el código viejo. Así que vamos a reiniciar nuestra aplicación. La cerveza creada era el método, la respuesta del ejemplo, ¿sí? Ahora deberíamos recibir la cerveza. Primero vayamos al navegador, vamos a ver el listado de cervezas. Bien, está la cerveza 1 y cuando enviamos la nueva cerveza, ahí sí recibimos la respuesta con el nuevo identificador y los datos de la cerveza. Volvemos a revisar acá, se agrega la cerveza 2 y siguen funcionando nuestros servicios de consulta de una cerveza y de muchas. Bien, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.